Le damos la gloria, la honra, la alabanza al Dios que vive por la eternidad, al Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos da un día más de vida, un día más de sonreír, de alegrarnos, porque tenemos un Dios grande que ha colocado su mirada en nosotros, que nos ha dicho: Dios mío, tú eres mía, yo te puse nombre, tú eres mío, yo te puse nombre. Y es qué hermoso es cuando Dios nos elige, cuando Dios nos escoge, así como eligió a José. Estamos en la serie Los Guerreros de Dios y yo sé que tú y yo también somos guerreros de Dios. Hoy vamos a estar viendo un personaje poderoso llamado José. José, todos hemos escuchado hablar de José, de la vida de José, de los conflictos vividos por este hombre y de cómo Jehová Dios estuvo con él siempre y que nunca renegó de su situación, sino que se aferró a ese Dios que vive. Y el subtítulo de este mensaje es: Dios te hará fructificar, Dios te hará fructífero en el área de tu mayor aflicción, ahí donde tú estás llorando, ahí donde tú estás entristecido, en este periodo de tiempo que te cuesta tanto avanzar. Ahí está Jehová contigo. Ahí te hace fructificar y te hace nueva persona en Cristo Jesús. Y vemos su grandeza, su poder, su misericordia en nuestras vidas. Amén. Y vamos a estar, bueno, todos conocemos que José, parafraseando un poco, José es el primer hijo de Jacob, de su esposa amada, Raquel. Acuérdense que ayer estábamos hablando de Lea. Bueno, José fue hijo de su segunda esposa, porque la primera esposa fue Raquel, fue Lea, la segunda esposa fue Raquel. Raquel era estéril, acuérdense de eso, y que solo tuvo 2 hijos al final de su vida, porque después que tuvo a Efraín, murió, ¿verdad? Hasta ahí. Y vemos en Génesis 45:8 que dice: ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Ahí está, resumida la historia de José. Fue vendido por sus hermanos, llevado a Egipto, y vemos esta historia familiar que impacta nuestras vidas, cómo José se desenvolvió en una circunstancia de odio, de rabia. Su propia familia, sus propios hermanos lo vendieron por envidia, porque era un soñador. Él era un soñador. Y cuando menos se lo esperaba, lo vendieron sus hermanos. Él salió a mirar que dónde estaban sus hermanos y estos aprovecharon para venderlo. Entonces vemos pues que José era el segundo de los hijos de los hijos menores de Jacob. José era el segundo de los hijos menores de Jacob y el favorito de su padre. Acuérdense que él le hizo una túnica de muchos colores. Pero ¿qué pasaba con José? José caminaba con Dios y comenzó sus sueños y visiones. Este José comenzó su andar con Dios con sueños y visión. Y vemos que la vida de José eh, fue un llamado directo de Dios, un llamado directo de parte de Dios. Y José comenzó a caminar con Dios en medio de sus dificultades, en medio de sus pruebas. Así que puede que tú también tu caminar con Dios haya comenzado a través de unos sueños, del sueño de tener un hogar restaurado, del sueño de vivir una vida a la manera de Jesús. De pronto en un momento llegamos a Jesús buscando un auxilio
buscando perdón, una salida. Pero luego, esta circunstancia que tú y yo hemos vivido, lo que nos llevó fue a vivir el propósito de Dios en nuestra vida. Como José, sus sueños y sus visiones, allí estuvo Dios. Estos sueños, estas visiones nos dan un cuadro de su destino, pero sin embargo podemos ver cómo las promesas de Dios lo alcanzaron y se cumplieron en sus vidas. Esos sueños se cumplieron en sus vidas. José fue traicionado por sus hermanos. Ellos lo abandonaron para que se muriera, para que muriese. ¿Cuántas veces te has sentido tú abandonado por el ser querido? Abandonada por lo que tú más amas. Y esto fue injusto. Esto fue injusto con José. Fue injustamente también acusado por la esposa de Potifar cuando ésta intentó seducirlo. Pero mire, yo lo que quiero que te metas es en la revelación de que todas las luchas de José tenían un punto final, tenían un proceso que tenía que finalizar en el tiempo de Dios. De pronto José no entendía tanto tropiezo, de pronto él se metía de tal manera con Dios y decía, no, yo le sirvo a Dios. A mí nada me va a desviar de mi mirada a Jesús. Y cuando esta mujer, la mujer de Potifar, lo acusó, en ese momento él no pensó en satisfacer su carne. Él pensó en que hay un Dios que lo estaba mirando, en que había un Dios que estaba con él, que no importa las circunstancias, Dios estaba con él. No importa las circunstancias que a ti te aflijan, Dios está contigo. Y ahí fue encarcelado y olvidado por todos, olvidado por su padre que lo lloraba creyéndolo muerto, olvidado por su hermano, ni siquiera sabían dónde había caído José porque ellos solamente lo vendieron. Eso tú lo puedes ver ahí en el libro momento, lo puedes ver en el libro de Génesis capítulo 37, desde el verso 12. Los hermanos de José lo vendieron. No te lo voy a leer porque es extenso y usted puede leer la historia de José. Está ahí en Génesis 37 del verso 12 hasta finalizar el capítulo. Entonces nos metemos aquí en la revelación de esta palabra. Fue traicionado por sus hermanos. Ellos lo abandonaron para que muriese. Fue injustamente acusado cuando la esposa de Potifar intentó seducirle. Fue encarcelado y olvidado por todos. Pero había alguien que lo miraba. Había alguien que tenía una excepción con José y ese alguien fue Dios. Dios miró a José y lo cuidaba en medio de tanta tribulación y de tanta prueba. ¿Sabes? Dios está contigo como poderoso gigante. Dios es el que te cuida, Él te ve, Él ve tus lágrimas, Él ve tu paciencia, Él ve tu desolación. ¿Sabes? A excepción de Dios, a excepción de Dios, todos abandonaron a José. Pero Dios, quien pacientemente observaba y medía la reacción de José a las dificultades, estuvo allí. Hoy puedes tomar esta palabra para ti. Dios te observa. Dios te observa. Dios te observa en medio de tus dificultades para ver tu reacción. Ay Dios, grande eres. No sé si tú estás tomando esta palabra, pero ahí en medio de la tribulación que estás viviendo, en medio de esa dificultad tan grande, Dios te observa y está mirando tu reacción, está probando tu fe. Rico o pobre, bendecido o golpeado, José sirvió a Dios. ¿Cómo te encuentras tú? ¿En escasez? ¿Golpeada? ¿Sobajada? ¿Repudiada? ¿Repudiado?
Sirve a Dios. Él estaba siendo probado, pero siguió pensando, siguió pasando sus pruebas. José fue probado delante de los hombres, pero fue hallado inocente delante de Dios. Ay, Jehová, Dios de los ejércitos, mi alma te alaba. Así es que fue hallado inocente delante de Dios. Fue probado ante los hombres, fue encarcelado, pero delante de Dios él era inocente, inocente ante el odio, la rabia de sus hermanos, a tal punto que no les importó herir a su padre, llevándole esa túnica llena de sangre. No tuvieron compasión con su padre, el dolor que su padre sintió. No tuvieron ni la más mínima compasión con José de no saber qué destino le esperaba. Solamente lo vendieron y se fueron. ¿Cuánta gente a tu alrededor no le ha importado su sufrimiento? No le ha importado lo que pase contigo. No le ha importado si vives o mueres. Pero Dios te mira. Dios te está mirando en tiempo de tu aflicción. En el momento adecuado, déjame decirte, de repente Dios unió todos los cabos sueltos de la vida de José. Y yo sé que en el momento preciso de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, Él va a unir todos los cabos de tu vida y vas a tener un final glorioso. Cuando José pensó ser el padre de Faraón, si era un pobre chico repudiado por su familia, todo lo que José atravesó habría parecido cruel e injusto, a excepción de que el Señor estaba dando forma a un hombre para su propósito. Esta palabra me golpea mi corazón, me habla mi corazón. No importa cuánto he pasado, cuánto he vivido, pero Dios ha formado una mujer para su propósito. Y sabe, Dios te está formando en esta mañana. Que mires la historia de José, que mires la vida de este guerrero de Dios, que fue formado para el propósito de Dios y no fue formado en una cama de plumas, con almohadas de plumas, fue formado en medio de grandes tribulaciones, de grandes problemas, porque sabía que José tenía la misión de salvar toda una nación. José tipifica al mismo Jesucristo. Ay, Jehová Dios de los ejércitos, cuánto podemos entender tus planes, Dios. Ayúdanos a comprender qué es lo que tienes para nosotros, Dios. José no se desesperó. Usted no lee la historia de José, que José se agarraba y se arrancaba los cabellos. Usted en la historia de José no encuentra que José estaba desesperado, a excepción de cuando salió corriendo, se desesperó porque esta mujer quería abusar de él. Pero como él era fiel primeramente a Dios y al hombre también, porque le dijo, mi Señor me ha colocado aquí como cabeza de su casa. Y lo único que me prohibió fue tocar a su esposa, y lo cumplió. Salió corriendo y por esto fue acusado y encarcelado. No sé qué pasa con tu vida, ni en qué cárcel espiritual tú te encuentres, pero yo quiero que tú hoy reconozcas que Dios está contigo y que está formando una mujer, un hombre de propósito, para su propósito. Dios utiliza todo aquello porque, ay, perdón, que mis ojos están. Ay, Jehová Dios, mi alma te alaba. Dios utilizó todo aquello por lo que pasamos para futuros propósitos que solamente Él ve. Tú no entiendes hoy, no lo puedes comprender. ¿Cuál es el propósito de tu desierto? ¿Cuál es el propósito de tener ese hijo en rebeldía? ¿Cuál es el propósito de que ese esposo te rechace?
Tú hoy no lo puedes entender. ¿Sabes? Nosotros no vemos su plan final mientras estamos en el valle de la desolación. José no veía el plan final de Dios mientras estaba huyendo de la esposa de Potifar, mientras estaba en la cárcel. Él no veía, él solo caminaba en el desierto que Dios le había colocado, le había permitido estar. Él no sabía cuál era el final, pero él caminaba en medio del propósito de Dios. Debemos recordar la visión, manteniendo la fe en lo que Dios ha prometido. ¿Qué te ha prometido Dios? Mantén tu visión en esa promesa que Dios te ha dado. No reniegues, no te culpes, no te desesperes. Hay un final en tu camino y Dios lo sabe. Mi hermano, mi hermana, tú que me escuchas, todo tiene una fecha de caducidad y tu situación no va a ser eterna. Al igual que nuestro amado Dios permitió que José pasase por muchas pruebas, también permite que tú y yo pasemos por grandes conflictos. Es necesario pasar por grandes conflictos, porque Él sabe que en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, aquello en que nos hemos convertido por su gracia, ayudará a otros a encontrar el refugio de Dios en sus vidas. ¿Quieres ser ese instrumento de Dios para que muchos encuentren refugio en su presencia a través de tu vida? Entonces sigue caminando, mi amada, tú que estás ahí en la plataforma de Zoom, sigue caminando, mi amado, sigue caminando con Jesús, por su gracia, es por su gracia que caminamos. Ayudará tu proceso, ayudará a otros a encontrarse con Jesús. Y llamó José el nombre y se casó José y tuvo 2 hijos. Y llamó José el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Yo digo que mientras José estaba pasando por su proceso, José se olvidó aún de su padre. Él estaba tan metido en la situación que vivía que se olvidó de lo que sus hermanos le hicieron. Usted no lee en la historia de José que José salió corriendo a buscar a su familia, que José estaba desesperado por encontrar su casa. Lea ahí Génesis 41:51. Dios hizo que José olvidara la dificultad y el dolor de su vida. El dolor profundo de haber sido separado de su padre, el dolor profundo del aborrecimiento de sus hermanos, del rechazo, del rencor. Eso es un dolor profundo, que tu familia te rechace, que aquellos que tú más quieres te rechacen, porque recuerden que José fue a ver dónde estaban sus hermanos. Y cuando los encontró, lo que hicieron fue tratar de matarlo. Sabe que hay algo maravilloso en la capacidad del Señor de hacer que todas las cosas obren para bien. Toma esta palabra, es tuya. Todo lo que acontece en tu vida obra para bien. Yo no sé si en algún momento José meditó, y es que esta cárcel es para bien. Con Jesús en tu vida, con Jesús en nuestra vida, llega finalmente un momento en el que Dios nos hace olvidar
todos los problemas del pasado. Yo sé que tú y aún yo, hay muchas cosas del pasado que aunque sabemos que están allí, no las recordamos. Que aunque sabemos que están allí, que están en nuestro pasado, no las traemos al presente. Y José se casó, a su primer hijo le colocó Manasés y el nombre de su segundo hijo fue Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Ay, santo Jehová. Ay, santo Jehová Dios. Tú te vas a fructificar en la tierra de tu aflicción. Allí vas a dar fruto. Y sabe, yo me atrevo a decir que los frutos que tú vas a dar en este tiempo, frutos de obediencia a Dios, frutos de sometimiento, frutos de espera. Esos son los frutos que yo he dado en medio de mi desierto, que no ha sido fácil y aún se torna muy difícil. Pero en medio de este propósito de Dios para mi vida, he aprendido a tener paz, a gozarme en medio de la tribulación y de la prueba, a ver la obra que Dios está haciendo en mi vida. Cuando veo la multitud, las personas alabando y adorando y siendo ministradas por la presencia de Dios. Ay, santo Jehová, cuando yo hubiese pensado que el propósito de mi desierto era reconocer que las almas tienen un valor tan grande que fue pagado por precio precioso de sangre en la cruz. Cuando yo iba a pensar que mi desierto te daría hoy una palabra de aliento y te diría, hay fecha de caducidad para tu desierto, pero sabes qué hermoso es que el propósito de Dios se cumpla en tu vida en medio de tu desierto. Dios le hizo fructificar precisamente en las cosas que le afligieron. Allí fue fructífero José. Allí precisamente fue fructífero en las cosas que le afligieron. En la tierra de su aflicción, ahí en ese Egipto, donde llegó como una mercancía vendido y vendido por los seres queridos. Allí en esa tierra de aflicción, en su batalla, es donde Dios le hará fructificar. Es donde Dios le hizo fructificar. Ahí en tu aflicción, en tu tierra de batalla, donde Dios te hará fructificar, mi hermano, mi hermana que me escucha. No tomes tu desierto como un tormento. No lo tomes como un castigo. No, no es un castigo. No es porque a ti. No es porque a ti. No es porque a mí. Es que para cumplir el propósito de Dios hay que ser procesado. Hay que ser enseñado en medio del desierto. Esto no es porque fuiste tú, ni porque fue tu esposo, ni porque es tu hijo. Dios nos ha prometido guardarnos de las tormentas, pero sabe, Él no te promete guardarte de los valles ni de los sufrimientos, sino que ha prometido hacernos fructíferos en ellos. Dios no te va a evitar el sufrimiento, ¿sabes? Porque en medio del sufrimiento es cuando Dios te está moldeando, es cuando Dios te está haciendo fructífero. Cuando tú y yo permanecemos fieles a Dios en medio de las pruebas, el carácter,
Ay, santo Jehová. Y la naturaleza de Cristo Jesús surgirán en nuestro espíritu. Y ese Cristo hermoso que un día te eligió, como eligió a José, que incomprensible fue haber sido separado de su padre. Qué incomprensible es que haya sido vendido. Qué incomprensible es que haya llegado a una cárcel por no darle rienda suelta a su carne. Pero sabe, cuando permanecemos fieles a Dios, en las pruebas, el carácter, la naturaleza de Cristo Jesús surgirá en tu espíritu, en mi espíritu, y Cristo será revelado a quienes nos rodean. Él quiere hacer que tu vida sea la llave que abre el refugio de Dios para otras personas. Él quiere que tu vida sea esa llave que le abre las puertas a otro para ese encuentro con Jesús. Te doy gracias, Padre. Gracias por mi proceso. Gracias por mi desierto, porque hoy entiendo tu propósito. Hoy entiendo tu propósito, Padre. Hoy entiendo que tu propósito con mi vida es grande. Y déjame decirte, Katy, que el propósito de Dios en tu vida es muy grande y hermoso. Y que un día podrás mirar esa luz que brilla en ti, María Ángela, Joa, María, José, May, Luis, Derly, Merce. El propósito de Dios en nuestra vida se cumple a través de las pruebas, de las aflicciones, a través de los desiertos, a través de las situaciones incomprensibles. Como guerrero de Dios, como guerrera de Dios, tienes que ser adiestrada en medio de la batalla. Y José de pronto no entendía, pero obedecía. De pronto no sabía por qué, pero obedecía. Él no salió corriendo a buscar a su padre, a quejarse con su padre. Padre, estos me vendieron. Él estaba en Egipto. Él estaba allí siendo adiestrado por la circunstancia para ser principal entre Egipto, gobernador de Egipto. Y yo creo que siendo gobernador, él podía mandar investigadores a investigar por su familia, por su padre. Pero ¿sabe qué me impresiona de esta historia? Lo que me impresiona de esta historia, que se cumple lo dicho en la palabra. Por un camino vendrán contra ti, por 7 caminos huirán de ti. Dios permitió que José fuera hallado por su familia. Ellos no reconocieron a José, pero José sí lo reconoció. Y en un momento, José trató de pronto de vengarse de sus hermanos, de pronto ponerlos a prueba. De pronto sintió cuando los vio algo en su corazón, porque cuando él menos se lo esperaba, se aparecen sus hermanos. Y aunque sus hermanos no lo reconocieron, desde esa primera visita parece empezar una lucha interior que deja ver a través de su autojusticia, deja ver su reproche a sus hermanos,
al ponerle trampa, porque él le puso trampas. Y yo me imagino la lucha continua cuando vuelve a ver a sus hermanos, especialmente a Benjamín, su hermano menor, su hermanito. Yo me imagino la crisis que tuvo que tener José y que Dios se lo permitió hasta que José pudo descansar. Hasta que José pudo descansar en la obra de Dios. Cuando estos hermanos se presentaron delante de José, pienso yo acá en mi mente, pienso que todo eso fue como una turba para su mente. ¿Qué hago con estos traicioneros? Me vendieron y comenzó a ponerles trampa. Pero Dios lo ayudó. ¿Sabe? Dios lo ayudó y él salvó a su familia. También el propósito de Dios, salvar a su familia de la hambruna, salvar a su pueblo. Y aquí yo creo que, Dios mío, que el corazón de José experimentó una obra de restauración. Una obra de restauración. ¿Por qué? Porque él le dice a sus hermanos, no se preocupen. Él reconoce que fue Dios quien permitió, quien orquestó todo esto, mostrando su gracia, su misericordia con él, con su familia. Así es que piensa que todo lo que te ocurre es permitido con Dios, por Dios, porque Él tiene un propósito con tu vida. Y cuando tú reconoces que lo que te ocurre es un propósito de Dios, que no es tu marido, que te quiso dejar, que te quiso engañar, que se quiso ir, que Dios ha permitido cosas en tu vida para procesarte y enviarte, así como procesó a José y lo puso de cabeza para salvar toda una nación a través de los sueños, tanto de él como de Faraón. Qué hermoso es Dios, qué hermoso es Dios. Dale gracias a Dios ahí donde tú estás. Dile gracias por mi proceso. Ayúdame a esperar en ti. Ayúdame a reconocer el proceso por el cual me estás pasando, sin quejas, sin problemas. Ayúdame a entender, así como José guardó silencio y esperó y huyó de todas aquellas situaciones que lo llevaban a ofender a Dios. Gracias, Jesús. Gracias por acordarte de mis hermanas, por acordarte de mí. Gracias por acordarte de aquel que va a escuchar la retransmisión. Gracias, tú que me estás escuchando ahí, entiende. Tu proceso no es para muerte. Y no estás escuchando este audio porque se te presentó de pronto, sino porque Dios quiere enseñarte a vivir a través del proceso y sobre todo esperar en Él, porque sabes, tú eres la llave que vas a abrir la puerta a aquellos que te rodean. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Activa la campanita, dale me gusta y comparte con más. Bendiciones.